Son las 6:05 en Caracas, en Venezuela, donde la persecución no va solo contra dirigentes políticos, activistas o personas identificadas con la oposición o con la disidencia, sino también contra la familia. Es una práctica que ha aplicado e intensificado durante este mes de septiembre el régimen de Maduro. La misión de determinación de hechos de la ONU aseguró que investiga al menos 7 casos vinculados a esta práctica, aunque desde organizaciones defensoras de los derechos humanos han registrado muchos casos más. Según datos y denuncias de organizaciones de derechos humanos, en Venezuela se ha intensificado en las últimas semanas una práctica de persecución política en la que se detiene a familiares de personas que son objetivos del régimen venezolano con la intención de presionar a quien está siendo buscado. He venido diciendo que este es un gobierno que además de represor es malvado, porque eso es maldad. Eso trasciende incluso el elemento represivo, porque solamente se busca generar el mayor daño psicológico a una familia. Cuando van a buscar a una persona, no la consiguen y terminan llevándose a otros familiares, incluso personas por encima de los 75 o 80 años de edad. Tan importante ha sido la intensificación de esta práctica que incluso la misión de determinación de hechos para el caso venezolano le incluyó en su informe presentado este lunes, donde han mostrado preocupación. La misión también siguió documentando detenciones de familiares de personas opositoras políticas o percibidas como tales, como forma de represalia o presión hacia la persona que era el verdadero objetivo político del Estado. La misión ha investigado al menos 7 casos de esta naturaleza. Y es que según denuncias de organizaciones de derechos humanos, en lo que va de septiembre se han reportado varios casos de esta práctica. El 3 de septiembre fue detenido en Caracas Julio Velasco, padre del dirigente de Vente Venezuela Marcos Velasco, quien se encuentra en el exilio. El 6 de septiembre en el estado Carabobo fueron detenidos 4 miembros de la familia Guillén relacionados a una dirigente opositora. Entre los detenidos se encontraba un adolescente de 17 años y una menor de 2 años de edad, quienes fueron excarcelados a las 48 horas. 2 mujeres quedaron privadas de libertad. El pasado miércoles 17 de septiembre también se conoció la detención del activista de derechos humanos Pedro Hernández en el estado de Yaracuy. Junto a él fueron detenidos su padre, su esposa, su hermano y su primo, quienes fueron liberados 4 días después. El caso más reciente es el de la madre y la prima del preso político capitán Antonio Sequea, quienes fueron detenidas el pasado sábado. Y debo advertir lo siguiente, estos son los casos que han salido públicos, pero hay más casos de detenciones de familiares que organizaciones de derechos humanos hemos podido documentar, pero que los familiares mismos han pedido que no se hagan públicas. Son muchos más los casos de familiares que están siendo detenidos que los que están saliendo públicos. Otro caso que ha sido denunciado en redes sociales sobre esta práctica es el del primer teniente de la Fuerza Armada, José Rodríguez Araña, quien se encuentra en el exilio y ha denunciado que 9 de sus familiares han sido encarcelados. En enero de 2025 fueron detenidos su hermana, una prima y un primo, mientras que desde el pasado 19 de septiembre han sido detenidos su madre, su padre, su hermano y su cuñada, y también una tía y su primo. Desde el día 19 de septiembre están secuestrando nuevamente a mis familiares, así como lo habían hecho en enero de este año. Este acto criminal no es solo un abuso de poder, sino un crimen de lesa humanidad, que jamás prescribirá, así como muchos otros. Mis familiares fueron arrancados de su libertad de forma arbitraria, sin proceso ni garantías, y hoy permanecen desaparecidos en manos del régimen venezolano. Activistas de derechos humanos aseguran que estas prácticas representan un crimen de lesa humanidad. También señalan que es importante que sea reflejado en los informes de organismos internacionales, pues representan un mecanismo para conocer la verdad y también para buscar justicia. Para los venezolanos constituye el mecanismo más importante de verdad establecido por estos organismos internacionales de protección para saber lo que ha ocurrido en Venezuela. Así que estos informes son una fotografía, son un diagnóstico muy certero. Pero además desde organizaciones exigen que se ponga en libertad a las personas inocentes, que cese esta práctica en la arremetida política y que se garanticen los derechos a las personas que están siendo investigadas o detenidas. Posterior a la presentación de lo que fue el informe de esta misión de observación, varias voces de los representantes que se encontraban allí en la sala, los embajadores de países, se levantaron contra las acciones del régimen de Maduro. Varios países se manifestaron. Vean.
El Perú expresa una vez más su profunda preocupación por los alarmantes niveles de represión y acoso contra la oposición y la sociedad y sus familias, el encarcelamiento de voces disidentes, las desapariciones forzadas, las restricciones al derecho de reunión pacífica, así como la persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos. Asimismo, nos preocupa la ausencia de garantías al debido proceso, las restricciones indebidas al espacio cívico y democrático. Mecanismos represivos se estén consolidando como prácticas habituales dirigidas contra voces disidentes e incluso contra extranjeros detenidos por motivos políticos. A ello se suma la preocupante situación en los centros penitenciarios, el creciente número de muertes bajo custodia, las lesiones sufridas por internos y la desatención médica a personas privadas de libertad con enfermedades graves. Chile agradece a la Misión Internacional Independiente por la presentación de su riguroso informe, que da cuenta de la reactivación de la represión del Estado en Venezuela. Las conclusiones son alarmantes y confirman una política estatal deliberada para silenciar y anular a la oposición. El informe documenta cómo, tras las elecciones de 2024, cuyos resultados Chile y la mayoría de la comunidad internacional no reconoce, han muerto más de 25 personas y se han producido más de 2.200 detenciones, incluyendo al menos 218 niños, niñas y adolescentes. Desde las elecciones presidenciales del 2024, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas que expresan disidencia han enfrentado persecución y detenciones arbitrarias que a menudo constituyen desapariciones forzadas. Esta práctica destinada a silenciar la disidencia a través del miedo debe terminar. Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente. Para conversar sobre este tema, quiero saludar en Ginebra, en Suiza, a María Alejandra Aristigueta. Es internacionalista, diplomática, fue embajadora designada por la Confederación Suiza y durante años ha llevado los temas de la ONU relacionados a los derechos humanos allí en Ginebra. María Alejandra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Idania, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa y muchas gracias a la audiencia también. ¿Por qué este informe, a ver cómo, pareciera tener más eco, hacer más ruido, más repercusión quizás que los anteriores? Uno lo vería como que tiene más eco, más repercusión, Dania. Yo pienso que tiene más o menos la misma repercusión que en otras oportunidades. Lo que pasa es que la amplitud de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, la amplitud ha ido creciendo a través de todos estos años de informes. Acuérdate que este es el 6º informe que esta misión, estos expertos presentan. Ellos han visto cómo ha ido creciendo el nivel de daño y además lo tienen no solamente documentado, sino lo tienen evaluado como un patrón. O sea, el patrón de ejecuciones extrajudiciales, el patrón de torturas, el patrón de desapariciones forzadas, que fue un tema del que se habló muchísimo en esta oportunidad, y el patrón de detenciones arbitrarias. Además de eso, también tienen identificado el patrón de represión, ¿sabes? Cuando sube y cuando baja la represión y de acuerdo con qué momento político, y tienen también identificado el patrón de la puerta giratoria. Entonces, en ese sentido, porque lo han ido estudiando y han ido profundizando, pareciera que los estados están reaccionando más. Además, hubo una particularidad en este informe, o dos particularidades. Una, se centraron mucho en el tema de las detenciones arbitrarias porque se ha desatado desde las elecciones del 2024 a esta parte, se ha desatado esto como una práctica permanente y sistemática de llevarse a la gente y desaparecerla entre 24 horas o unas pocas horas hasta 6 meses, creo que refirieron incluso en una oportunidad hasta 9 meses. O sea que eso es un tema que lo han visto con mucho detenimiento. Y el otro es el de los extranjeros, de los nacionales de otros países que también han sido apresados, desaparecidos, detenidos arbitrariamente, y a los que no se les permite tener ni comunicación con sus consulados, ni comunicación con sus familiares,
y que en muchos casos también están en aislamiento. Y esto ha supuesto un problema fundamental o particularmente, digamos, para los países, para los estados. Este es un tema particular porque les impide tener una relación normal con Venezuela. Tiene usted razón en esta arista, ¿no? Impacta este informe, el sexto, por la dimensión de lo que siguen haciendo los funcionarios o las cabezas del régimen. Sí, efectivamente, impacta la dimensión de lo que siguen haciendo y empieza a tocar, y yo no voy a decir que en la desgracia estemos, que bueno, porque tampoco se trata de eso, pero empiezan a tocar nacionales de otros países. Por ejemplo, el de España, el embajador de España, cuando tomó la palabra, habló de que habían 4 nacionales españoles presos y 16 nacionales españoles que además tienen una segunda nacionalidad. Está hablando de que tienen 20 personas presas que son ciudadanos españoles. Ahora, en cuanto a los privados de libertad extranjeros, españoles, italianos, colombianos y otras nacionalidades, creo que suman... Es una cifra grande, no me atrevo a decir el número porque no lo tengo a ciencia cierta, pero son varias decenas. ¿Por qué no hay una mayor reacción? Es decir, ¿por qué no hay un escándalo si hay más de 50 extranjeros detenidos por Maduro? Bueno, justamente ese es uno de los temas que yo ayer me quedé pensando un largo rato, sobre todo en el caso de Colombia. Colombia tiene 34 nacionales colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela. Se suponía que la delegación de Colombia iba a intervenir. Se suponía que la delegación de Colombia estaba coordinando una declaración conjunta junto con otros países, junto con otros estados que también tienen a detenidos en Venezuela. Y de repente la delegación de Colombia brilló por su ausencia, no se inscribió para hablar. No sé si no estaban en sala porque lo pregunté, o sea, me dijeron no van a hacer la declaración conjunta. Y de hecho, creo que fue la delegación de Austria, dice, nuestra delegación acompaña la intervención, la declaración de Colombia, y resulta que Colombia no habló. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Bueno, en el caso de Colombia, todos tenemos nuestras teorías, ¿no? Podemos pensar que hubo un arreglo allí entre Caracas y Bogotá. Podemos pensar que están tratando de negociar y por eso prefieren no decir nada. Pero el caso es que esto es una forma de extorsión a los países, a los estados que tienen estos nacionales presos en Venezuela y que lo están utilizando como una medida de cambio, ¿no? Como un cambalache, un bargaining chip, como dicen en inglés. Y de eso se trata, de utilizarlo para negociar otras cosas y para también negociar posiciones frente a, bueno, el tema electoral, el tema de la transición y, por supuesto, la permanencia de Maduro en el poder. Claro. Ahora, María Alejandra, hay países que reclaman, que muestran apoyo, que piden al régimen compostura o rectificar. Oíamos, por ejemplo, a Perú, a los representantes de Perú, de Chile, de Argentina. Ahora, ante estas voces que se levantan, ¿no es más estruendoso el silencio de otros? A mí el silencio, más que el silencio, la participación de algunos me pareció muy escandalosa. Y te cito, por ejemplo, la delegación de Brasil, que salió casi en defensa de la delegación de Venezuela, en defensa a hablar, a decir cosas en defensa de Venezuela como si Venezuela fuese un estado agredido por la misión de determinación de hechos. Por ejemplo, se hizo referencia a las medidas coercitivas unilaterales, o sea, las sanciones, y dice que eso causa violaciones de derechos humanos. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y después se lanzó a hablar en contra de
del gobierno de Trump, como si se tratara de un examen a las políticas, a la política exterior o a las políticas de Trump. Pero Brasil, como democracia, fue de las muy pocas delegaciones que habló no en solidaridad de los presos, no en relación a los desaparecidos, no en preocupación, como con una preocupación de lo que está sucediendo en Venezuela en materia de derechos humanos, sino para defender al régimen. Y se sentó en ese sentido, se sentó al lado de Irán, al lado de China, al lado de Corea del Norte, al lado de Siria, al lado de todos estos grandes violadores de derechos humanos, que de paso son todas dictaduras, que sí salieron vocalmente muy grandilocuentemente en defensa de la delegación de Venezuela. Bueno, lo acaba de hacer en la ONU el representante, lo acaba de hacer en la ONU Lula, el propio Lula, cuando pide diálogo para Venezuela, para darle una salida a la crisis. Exactamente, entonces, pero la diferencia en este caso es que se trata de una democracia, o supuestamente creemos nosotros que se trata de una democracia. Pensábamos nosotros que se trataba de una democracia, pero al cuadrarse con las demás dictaduras, parece que fue que también dejó de ser una democracia y cree más entonces en el mundo del autoritarismo que en el mundo de las democracias. ¿Qué consecuencias, María Alejandra, puede traer a nivel práctico este sexto informe de la visión de verificación? A nivel práctico, ellos mismos, los tres expertos lo dijeron de distintas maneras, pero a nivel práctico, ¿de qué se trata? Se trata de seguir documentando. Tenemos ya con este sexto informe suficiente material que está a disposición de las autoridades de otros países, de los tribunales de otros países, sobre todo del sistema judicial de otros países. Una periodista preguntaba ayer si esto no servía para que, por ejemplo, el sistema judicial norteamericano pudiera completarse el cuadro que tiene sobre Venezuela en materia de narcotráfico. Y ella decía, no, ellos respondían, no se trata de un tribunal u otro, se trata de que cualquier tribunal y cualquier país que aplique la jurisdicción universal puede iniciar un caso con este material. Es un material de a disposición del público, está a disposición de quien lo necesite, y nosotros estamos a disposición de aquellas personas o aquellas instituciones que deseen profundizar en la materia y elaborar o iniciar demandas con estos casos. Pues ojalá y sea así realmente. María Alejandra, gracias por acompañarnos como siempre, gracias por estar en el programa y por compartir con nosotros lo que ha dejado este sexto informe de la visión de verificación. Es María Alejandra Aristigueta. Gracias una vez más. No, muchísimas gracias a ti, Dani. Encantada de estar contigo hoy.